lugar. Póngase de pie conmigo por unos minutos. Padre, gracias te damos. Te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, hace cosas sobrenaturales en nosotros. Es la perfecta ley de la libertad. En esta mañana, Señor, liberamos nuestras mentes. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Liberamos, Señor, nuestras mentes, Señor, para pensar en las cosas de arriba, como dice tu palabra. Liberamos nuestros corazones, mi Rey Jesús, Señor, para que podamos recibir, Señor, la palabra en buen terreno, que dé frutos en nuestras vidas. Señor, abrimos nuestro corazón a la unción y la revelación del Espíritu Santo. Él es quien nos enseña todas las cosas. Yo oro en esta mañana que tú formes nuestros pensamientos, que tú formes, Padre Santo, Señor, con tu palabra, nuestra manera de hacer y ver las cosas. Te doy gracias, mi Rey Jesús, porque así ha de ser. Amén, amén, amén. De otro fuerte aplauso al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, contentos de tenerlos aquí con nosotros. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Sé que Dios va a hacer cosas maravillosas en el transcurso de este tiempo. Estuvimos en tiempo de oración, mucha planificación para el año. Tenemos cosas maravillosas planificadas para bendecir tu vida y tu familia. Así que por favor, siempre muy pendiente a lo que hacemos, a nuestros anuncios, para que puedas recibir todo lo que Dios les quiere dar. Mi tema en esta mañana es no sé si es una frase, simplemente son 3 palabras que se van a entender por sí solas, pero le puse este nombre: formas, mentalidades y cultura. Colosenses capítulo 2. Empieza a leer en el verso 6. Dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben también seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permita que nadie los atrape en filosofías huecas, disparates elocuentes, que mucho hay, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En este relato que Pablo le empieza a hacer a los colosenses, estaba prácticamente comenzando su carta a los colosenses, y no solamente hablándoles acerca de la importancia de servir a Dios y todos los demás contenidos que hay en las maravillosas cartas, epístolas que nos dejó Pablo y que les dejó a la iglesia, sino que Pablo también empieza, como lo hizo con todas sus iglesias, a establecer una gran diferencia en que el cristiano debe vivir, la gran diferencia, el cual debe marcar la vida del que recibe a Cristo. Por eso en el verso 6, que esto fue después de todos sus saludos que normalmente hace y las introducciones, él le dice a la iglesia: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo. O sea, tú recibes a Jesús, pero luego de recibir a Jesús, después de recibir a Jesús, ahora dice: deben también seguir sus pasos. No es solamente recibirlo. Creo que el problema que encontramos en el tiempo en el cual vivimos, en el evangelio actual, el mover del evangelio actualmente, es que hay un gran énfasis en recibir a Cristo, pero no hay un gran énfasis en seguir sus pasos. Oye lo que acabo de decir. Un gran énfasis en creer, un gran énfasis aún en recibir. Oye, y yo creo en recibir y yo creo en creer en Jesús. Pero después de creer y después de recibir, tenemos que seguir. ¿Ok? Y no solamente Pablo habla acerca de seguir a alguien,
como quizás alguien pudiera utilizar el término como fanáticos, sino que dice no solamente lo siga, sino arraíguense, fundamentense, siémbrense completa y profundamente en Él para que edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosará de gratitud. Una de mis preocupaciones más grandes es ver cómo poco a poco la fibra de nuestras creencias, de nuestra mentalidad, la fibra de lo que nos convierte y nos hace gente, la fibra moral, la fibra espiritual, cada vez se está desintegrando más en el tiempo en que vivimos. Siempre ha habido mucho pecado en el mundo, esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Siempre ha existido la inmoralidad. La inmoralidad siempre ha existido aún desde los tiempos de la Biblia. Siempre ha existido todo este tipo de corrientes. Pero la preocupación que tengo en respecto a ese tema es que una cosa es que el mundo tenga esa mentalidad, esa forma y esa cultura. Y otra cosa es que una generación de cristianos se levantan sin ningún tipo de diferencia entre las filosofías del mundo, la forma del mundo, la mentalidad del mundo y aún la cultura del mundo. La cultura es la formación de un comportamiento en base a lo que es aceptado o lo que no es aceptado entre nosotros. Lo que me preocupa sobre este tema, y es la razón por la cual sentí muy fuerte en mi corazón abundar un poco acerca de en qué creemos, doctrina, la palabra. Lo que me preocupa de este tema es que adoptamos estas mentalidades porque realmente no seguimos a Jesús y su manera de hacer las cosas y su palabra, lo que Él nos ha enseñado, lo que nos dejó establecido como simplemente la única forma de vivir. Todo el mundo tiene una filosofía, todo el mundo tiene una cultura, una mentalidad, todo el mundo tiene una forma, ¿ok? Y eso siempre, esa cultura, esa filosofía de vida, esa manera en que tú vives y tú te proyectas, es lo que trae el fruto en tu vida. Fruto bueno o fruto malo. Pablo le decía a los colosenses, ustedes reciban, pero también sigan, pero también siémbrense, plántense en Cristo, para que toda tu manera de vivir refleje quién Jesús es. Y creo que estamos viviendo en un tiempo donde Dios va a levantar esa iglesia que va a reflejar aún más a Jesús. Yes. Yo me niego a vivir del pasado, no me gusta vivir el pasado. Hay un problema cuando siempre estamos diciendo que nuestro pasado, las cosas como eran antes son mejores que las presentes y las del futuro. Pues la Biblia nos dice a nosotros que la gloria del justo, o sea, la vida del justo tiene que ir de gloria en gloria, de poder en poder, mejorando constantemente. El mundo en que nosotros vivimos tiene su manera de funcionar. Y en muchas ocasiones es casi imposible. Tendríamos que ser ermitaños, hermits. Tendríamos que ser gente completamente separada de la sociedad para evitar el contacto con estas formas, con estas mentalidades y aún con la cultura. Pero yo no creo que Dios llamó a la iglesia a separarse del mundo. Jesús oró y dijo, yo no oro que los quites de este mundo, yo oro que los dejes en este mundo, pero lo que los guardes en tu palabra, oh Dios, es la verdad. Por lo tanto, la separación es una separación de mentalidad, no física. Es una separación de forma, no física. Es una separación de cultura, no física. Pues ¿cómo podemos influir algo estando de lejos? Como único tú influyes a algo o a alguien es estando cerca. Nuestros valores, nuestras creencias, eventualmente van a controlar nuestra respuesta a situaciones o va a controlar la manera en que nosotros hacemos las cosas. Es por eso que tienen que ser guardadas, tienen que ser protegidas. Nuestras mentalidades tienen que ir a tono con la palabra de Dios. Nuestro comportamiento debe ir a tono con la palabra de Dios y no a tono con simplemente cómo funciona el mundo por ser aceptado o porque es lo popular
o porque simplemente tomamos una actitud pasiva al decir inclusión, palabras, esas son las palabras nuevas, hay que tener inclusión, pero inclusión es exclusión, porque me están pidiendo a mí como creyente que sea inclusivo, pero a mí como creyente me están excluyendo de lo que es la cultura popular. Yo creo en amar a todo el mundo como Jesús ama a todo el mundo. Y yo creo que Dios nos acepta y nos ama tal y como somos, porque Él no hace acepción de personas, pero sí cambia a las personas. Sí hace acepción con su propia palabra. Y Él sí hace acepción con lo que Él mismo creó a través de la palabra. Es bien importante entonces, para nosotros como adultos, súper mega importante para la generación que se está levantando, que hoy en día, si usted mira las estadísticas de lo que realmente pasa, grupos que se dedican a estudiar el comportamiento humano, a sondear la gente, y grupos, se estima que un 62% de los Gen Zs no tienen ninguna, para Dios es totalmente irrelevante para ellos. Que su formación moral, su composición de ideales, de cultura, de modos de conductas, no tienen nada que ver con la palabra, no tienen nada que ver con valores. Es como freelancing en nuestra composición moral. Y alguien quizás pudiera decir, no, qué malo está la cosa. No es que ellos están malos, porque ellos no son los que fallaron. Los que fallaron fue la generación anterior. El libro de Jueces dice, se levantó una generación que no conoció a Dios ni ninguna de sus obras, porque la generación previa no se le enseñó. Por lo tanto, como cristianos, como creyentes, tenemos que guardar nuestros pensamientos. No es sobre proteger una generación para que no vean, para que no sepan, para que no oigan, sino que la formación mental de la próxima generación y de tu generación tiene que ser tan y tan sólida y tan fuerte, que no importa quién esté a tu alrededor y qué está pasando a tu alrededor, no te influyen de una manera u otra, porque está sembrado. Está sembrado y está sembrado en la palabra de Dios. Tenemos que estar muy conscientes de los pensamientos, de los ideales, de las costumbres que entran a nuestra mente y las conclusiones a las cuales llegamos, que en ocasiones no manifiestan y no revelan la palabra, porque nadie será más allá de lo que piensa. ¿Alguien oyó lo que yo dije? Por eso ese verso 8 de Colosenses 2, Pablo le dice a la iglesia, no permitan, diga conmigo, es mi trabajo, no permitas que nadie te atrape. Wow. Esa palabra atrapar es controlar, es llevarte cautivo, es atraparte como si fuese yo lo visiono como una de estas cosas que usan para cazar, que es de metal, una trampa de cazar que tiene muchos dientes. Y se lo ponen en el campo, se lo ponen en la finca o donde sea que estén cazando la presa, y lo tapan bien, y tan pronto el animal grande pisa la trampa cierra y no suelta. Muchos de nosotros hemos permitido ser atrapados por el sistema del mundo, por mentalidades, por culturas que no tienen y no agradan a Dios, y nos tienen quizás atrapados y presos con filosofías. ¿Con qué? Ideas, pensamientos que claramente la Biblia dice son huecas porque no tienen sustancia, no tienen fundamento, no tienen la mente de Dios en ella. Después usa una segunda declaración que me gusta muchísimo: disparates elocuentes. Wow, qué bonito suena la gente cuando habla de posturas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Lo pueden hacer elegantemente, elocuentemente, pero sigue siendo un disparate. Sigue siendo un disparate. ¿Y qué es lo que hace esa palabra hueca? ¿Qué es lo que hace ese disparate elocuente? Crea pensamientos. Ya conmigo, crea pensamientos. Proverbios nos dice a nosotros, como el hombre piensa en su corazón,
Así es el Proverbio 23:7. Dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Tú y yo nunca seremos más allá de nuestros pensamientos. Pero ¿qué forma tu pensamiento? Lo que forma tu pensamiento son palabras. Lo que forma tu pensamiento son cosas que te inculcaron. Todos nosotros tenemos un pensamiento moral en base a lo que nos enseñaron en casa o lo que no nos enseñaron en casa. ¿Cierto? ¿Eh? Nuestros padres nos decían, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y nosotros a todo joven, a todo niño le molesta oír a su padre, a su madre diciéndole lo mismo. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo? Tratando de hacer es formar un pensamiento en ti tan y tan y tan profundo que cuando oigas las multitudes de voces elocuentes disparateando, no te saquen de la verdad. No te saquen de la verdad. ¿Ve? Por eso Pablo le decía, no te dejes confundir. Porque la confusión te va a atrapar. Ese verso 8 en la Biblia ampliada nos lo da un poquito, más o menos dice, más o menos lo dice igual, pero tiene unas palabras aquí que me captan la atención. En inglés, Biblia ampliada dice, see that no one takes you captive through philosophy and empty deception, pseudo-intellectual. Parece ser intelectual, parece ser inteligente, pero no lo es. Parece ser lo correcto, pero no lo es. Porque como único tú puedes engañar a alguien, o como único tú puedes engañar a un cuerpo, a un pueblo, a un mundo, es a través de la ignorancia. ¿Alguien está oyendo? Los grandes dictadores del mundo, aún los que quedan vivos, no hay muchos, pero quedan algunos. ¿Sabes cómo? Usted se pregunta cómo un país como Corea del Norte puede estar bajo tanto cautiverio a una familia que lleva años oprimiéndolos con pobreza. Fácil. No le permiten internet, no le permiten educación, no le permite que su intelecto, que conozcan otras cosas. El que visita allí no puede imponer ninguna de estas cosas que vienen del mundo de acá de nosotros, o si no lo apresan o hasta lo matan, para mantener la gente ignorante, y a través de la ignorancia viene el control. Satanás lo hace igual. Te mantiene ignorante a la palabra, te da una retórica que suena bonita, suena complicada, suena intelectual, pero usa el término pseudo intelectual. En otras palabras, es a fake. Es una mentira, no es una realidad. Y no es una realidad. Y alguien dice, no, pero eso puede ser la realidad de otro, porque la realidad tuya no es la realidad de todo el mundo. Mi realidad es lo que la palabra dice. Yo ni siquiera tengo licencia ni criterio para llegar a mi propia conclusión, porque ya Dios llegó a su propia conclusión. Y esta palabra no falla. Nunca ha fallado y nunca va a fallar. Alguien dice amén. Por lo tanto, Pablo estaba engranando esto muy bien en la iglesia. Guarda tu pensamiento, guarda tu mente. No te dejes atrapar. No te dejes llevar cautivo por lo que es hueco y por lo que no es de Dios. Como ya leí, lo que tú piensas es lo que tú determinas. Lo que tú determinas en tu corazón, y lo que tú piensas es lo que tú eres. Tú te conviertes en eso. Esa es la importancia de guardar nuestro pensamiento. Esa es la importancia de renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Porque cuando nos ausentamos de la palabra y nos ausentamos de Dios, algo o alguien va a ocupar tu mente. No va a pasar simplemente así en el aire. Algo o alguien va a convencerte de algo en particular. Alguien va a formar tu pensamiento. Alguien va a formar tu mentalidad, tu cultura. Y si no estás arraigado bien y protegido bien en tu pensamiento, entonces tienes un gran problema. Desde el libro de Génesis, Dios creó al hombre y lo creó como él. Lo creó igual a Dios, con su composición moral, con su identidad, con su carácter. Pero hubo otro ser. Hubo otro ser otro ser en el huerto.
que vino a imponer su filosofía al hombre y a la mujer. Y ese ser fue Satanás. Y dice la Biblia que desde el momento que Satanás se dio cuenta que Dios estaba creando a alguien superior a él, él tenía que hacer todo lo posible por engañar a ese alguien para cambiar su manera de pensar. No. Dios no quiere que tú comas de este árbol, porque este es el que te va a hacer igual a Dios. Disparate elocuente. Porque ya el hombre era igual a Dios. Pero siempre el enemigo va a tener a alguien en tu oído que te va a querer hacer convencer de que una verdad no es una verdad, sino que es una mentira. Inmediatamente el enemigo empieza a introducir su propio sistema, introducir su propia filosofía, introducir su propia mentalidad, con el único propósito de degradar al ser humano. Ese verso en Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque la condición de tu corazón determina el rumbo, la dirección. No comprendemos esto suficiente, lo importante que es proteger nuestra mente y nuestro corazón, porque eso va a dictar todo. Más que simplemente venir a la iglesia. Gloria a Dios que vienes a la iglesia, pero tienes que permitir que la palabra que se te hable y se te predica, especialmente si es buena y es correcta, forme tu pensamiento, guarde tu corazón, porque eso es lo que va a determinar tu rumbo. Es lo que va a determinar hacia dónde tú te diriges, hacia dónde vas. Romanos capítulo 12, mire lo que dice, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, búsquelo conmigo si puede en su Biblia. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego. Pablo está rogando. Si Pablo está rogando es porque lo que está rogando es bien importante. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un servicio vivo, santo, la clase de servicio que lo agrada. Yo quiero vivir para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Tú te haces esclavo de un sistema cuando vives agradando a los demás. Pero cuando vives agradando a Dios, eres libre. Ya conmigo, yo soy libre. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten, aquí viene, no imiten las conductas, no imiten las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo me convierto en algo nuevo o alguien nuevo? Aquí Dios me está dando la respuesta. Quisiéramos decir: hay 27 pasos para un cambio en tu vida. Te voy a dar uno. Y si trabajas ese uno, lo vas a poder cambiar todo. ¿Alguien oyó? Cambia tu manera de pensar. Adapta tu manera de pensar a la manera de Dios y no la manera del mundo. Y dice: Dios te va a transformar en personas nuevas. ¿Alguien quiere cosas nuevas en su vida? Nuevas actitudes, nuevos pensamientos, nueva visión, nuevo propósito, nuevo destino. ¿Alguien lo desea? Entonces la clave está en Dios. Cambia, te pone o te convierte en alguien nuevo cuando permites que Dios cambie tu manera de pensar. Ahora, aquí hay una palabra que no podemos ignorar en esta declaración de Pablo, porque Pablo le dice a los romanos, antes de decirle Dios va a cambiar tu vida a través de un pensamiento nuevo, les dice: más bien dejen, más bien permitan. Suena raro pensar que un Dios, que es el Dios del mundo, del universo, que es todo poder, que es todo maravilloso, que es nuestro Padre, que es nuestro creador, de alguna manera me exige o me pide a mí permiso para trabajar en mí.
¿Ah? Cuando tú eres jefe, tú no pides permiso. Pero Dios es tan bueno. No que quiere pedirte permiso. Dios es tan bueno que te entregó a ti un libre albedrío, un poder para tomar tus propias decisiones. Él se sintió tan confiado en sí mismo y en el mundo maravilloso que Él quiere crear para ti y para mí, que en la mente de Dios, Él dijo cuando creó al hombre: no hay manera que el hombre no escoja mi forma. Por lo tanto, le voy a dar voluntad. Le voy a dar dominio propio. Le voy a dar libre albedrío. En la mentalidad de Dios, allá en Génesis, Él le dijo a Moisés: pongo delante de ti la vida, pongo delante de ti la muerte. En un ser tan inteligente, todo inteligencia como Dios, dijo: jamás voy a pensar que van a escoger la muerte por encima de la vida. En la mente de Dios, en su máxima comprensión, Él le dijo a Moisés: pongo delante de ti el bien y el mal. Jamás pensó Dios que un ser inteligente que Él creó a su imagen y semejanza escogería el mal por encima del bien. ¿Alguien está conmigo? O sea que no hacerlo a la forma de Dios no es muy inteligente, que digamos. Más bien es ignorante de nuestra parte irnos en contra de Dios. Se lo voy a probar por la palabra en un minuto. Pero Él le dice: dejen. Pablo dice: yo estuve ahí. Yo fui el peor para convertir, fui yo. Temperamental, religioso, un hombre de ideales extremos, sin amor ni por mí ni por nadie, sin respeto a la vida humana. Y sin embargo, Cristo me convirtió en una persona nueva cuando yo permití que Cristo cambiara mi manera de pensar, y que mi manera de pensar se asimilara a la palabra de Dios, o fuera formada de la palabra de Dios, o fuera formada de lo que Dios nos ha dicho. Te cambiarán personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer. Wow. Escuche bien. Si yo no estoy dispuesto al cambio, no voy a conocer. Si no estoy dispuesto a doblegar, o sea, alguien puede decir: Señor, haz tu voluntad, Señor, cumple tu voluntad, Señor, cumple tu propósito. Yo cumplo mi propósito cuando cambie tu pensamiento, porque el propósito de Dios no se cumple fuera del hombre. Él dijo: se hecha tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra, como ya está hecha en el cielo. Él necesita que la tierra se ponga de acuerdo. Y la tierra no es un país, no es una nación, no es Estados Unidos, Norteamérica, no es Puerto Rico, una isla de 100 por 35, no es México, no es Colombia. La tierra no son las naciones del mundo. La tierra es la gente que está dentro, porque la tierra no cambia, quien cambia es el hombre. La responsabilidad, Dios no le dijo a la tierra: tierra, sin vida te voy a dar dominio y te voy a bendecir. No, Dios creó al hombre y después le dijo y lo bendijo. Y le dijo: multiplícate, soyuga la tierra, maneja lo que yo he creado. Mi propósito se cumple a través de ti, no a través de cosas. Me voy de este país. Va a ser lo mismo en otro zip code. Porque quisiéramos pensar que la localidad nos cambia. Me voy de este trabajo, me voy para otro, porque la grama siempre está más verde en otro lado. Pero tú regresas al otro lado con los mismos hábitos, llegando tarde, con vagancia 101, pidiéndole permiso un pie para mover el otro, con una queja en todo momento, llegando tarde y yéndote temprano, no cumpliendo con las normas de la gerencia o de quien sea. ¿Y qué sucedió? Se acabó la luna de miel y volviste a crear en otro lugar el mismo mundo que le huiste. Porque el problema no es el mundo donde estabas, el problema era tu mentalidad, mi mentalidad. Por eso Pablo dijo: no vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y también es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios?
buena, agradable y perfecta. La vas a comprobar, la vas a conocer, la vas a experimentar en tu vida cuando el cambio comience, cuando tus formas, tus mentalidades y hasta tu cultura, que es lo que forma tu comportamiento, tu manera de ser y tu manera de hacer las cosas, cambie. Cuando yo entonces entiendo esto, me doy cuenta que mi mayor trabajo y mi mayor dificultad en mi vida va a ser someterme a mí mismo a las normas y a las formas de Dios. Que eso es lo que va a producir en mí algo diferente. Las palabras que yo oigo forman mi pensamiento. Las cosas que yo veo forman mi pensamiento. Lo que yo dejo que me influya, forma mi pensamiento. Más palabra, más de Dios. Más del mundo, menos de Dios. Voy a brincar aquí un verso que no estaba en mis notas, pero es Romanos capítulo 1. Creo que está apropiado porque esta es la gente a quien Pablo le está hablando. Vamos a ver por qué Pablo tuvo que exigirles que transformaran su mente y su pensamiento. Leo en el verso, comienzo a leer en el verso 21. Ok, verse 21. Es cierto que ellos conocieron a Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Conocieron a Dios. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Escucha bien, lo conocieron, tuvieron la oportunidad, vieron, oyeron, pero no lo respetaron como Dios. Quizás como una filosofía más, quizás como increíble, y esto voy a estar hablando un poco más la semana que viene, pero es increíble. Estaba viendo unas estadísticas de unos estudios que hizo el Barna Group, una encuesta sobre cristianos. Una cosa increíble, en el 2023 solamente el 20% de los cristianos creen que Jesús es Dios. Lo conocieron, pero no lo adoraron como. ¿Cómo tú puedes ser un cristiano y no creer en Jesús? Jesús es el evangelio. Jesús lo es todo. ¿Qué hace Satanás? Pone vendas, nos ciega para no entender, para no ver, para no comprender. Lo conocí, supe la verdad, no la seguí. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Esta es la gente a quien Pablo le está hablando en el capítulo 12. Que le está diciendo, cambia tu manera de pensar. Porque no estás pensando bien al excluir a Dios de tu vida. En cambio, ¿qué empezaron a hacer? A inventar. Wow. ¿Sabes? A nosotros nos gusta inventar. Porque somos creativos. Porque Dios es creativo. Pero tú y yo no nos podemos poner creativos con la palabra. No nos podemos poner creativos con la palabra. Dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, ¿qué le pasó a la mente? ¿Se quedó en qué? En oscuridad. La mente se quedó en oscuridad y se quedó en confusión. Aunque afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, aves, animales de 4 patas y hasta reptiles. Yo no sé, yo cada vez que leo Romanos 1 pienso en el tiempo actual. Porque una cosa es que un ser humano diga, ok, no voy a creer en Dios, pero voy a creer en el Dios que yo me invento. O sea, el ser humano que necesita a Dios inventa su propio Dios. Entonces, ¿quién es Dios? No es el que crearon. En su opinión, Dios es Él. Porque yo le estoy diciendo a Dios cómo es.
Yo le estoy diciendo a Dios cuál es el camino para ser salvo. Yo le estoy diciendo a Dios cuál es la forma de conducirse, cuál es la forma de vivir para Él. No, mentira. Esa es la mentira que Satanás nos ha querido vender a todos nosotros y hay que eliminarla de nuestra mente. Dios es Dios, Él está a cargo. Yo dije que Dios es Dios y Él está a cargo. No puede ser que yo solamente le diga a Dios, toma control cuando necesito que sane mi cuerpo. No puede ser que yo le diga a Dios, toma control porque necesito pagar la renta y no tengo el dinero. No puedo ir donde Dios y decirle, toma control porque mi esposa está a punto de dejarme. Pero es cuando único le pedimos a Dios que tome control, es cuando nuestro descontrol nos trajo caos y nos trajo crisis. Pero yo quiero que Él esté en control, no para sacarme del caos, para impedir que yo entre en Él. Para que Él gobierne mi vida, para que no necesite el milagro, para que mi matrimonio nunca necesite ser restaurado, para que mis finanzas nunca necesiten. ¿Alguien está oyendo lo que estoy diciendo? Me apasiona mucho este tema. Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en necios. En lugar de adorar a Dios, adoraron al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, a la cultura, a la música, a los ideales, a lo que está trending, a lo que está popular. Y dice, entonces, verso 24, entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su propio corazón. Suena fuerte eso, pero llega el punto donde Dios dice, ¿tú quieres hacer lo que te da la gana? Hazlo. Eso no va a cambiar que yo sigo siendo Dios. ¿Qué quieres hacer como tú quieres? Hazlo. Es más, no me pediste permiso, pero te lo doy. Lo abandonó para que hicieran todas estas cosas. Y dice, cambiaron la verdad acerca de Dios. Wow. ¿Por cuál la cambiaron? Por una mentira. Tengamos cuidado no cambiar la verdad de Dios por todas las mentiras chabacanas, insólitas, no inteligentes que oímos en las redes sociales. Escúcheme bien, si tu teología se basa en TikTok, YouTube y Facebook, algo anda completamente y radicalmente mal. Porque cualquiera con un teléfono se para en un lugar a decir 4 disparates elocuentes. Y allá van los cristianos de 20 años que servían a Dios, que le iba bien con Dios, y ahora quieren decirle a Dios lo que su palabra dice y cuál fue su verdadera intención. Eso no funciona así. Tenemos que protegernos en el nombre poderoso de Jesús. Y le voy a decir por qué traigo estos mensajes en la mañana, que yo sé que para algunos no son muy populares. Les gusta más cuando yo le hablo de la bendición de Dios. Pero el sistema del anticristo es exactamente eso. Sé que la Biblia habla de un hombre que se va a manifestar. Será un hombre de carne, será el que controlará el mundo, será el anticristo. Después de eso, Cristo regresa por su iglesia. Pero antes de que llegue o se manifieste el anticristo, el sistema del anticristo ya está aquí. Ese es el que está diciéndote y está diciéndome a mí y le está diciendo a nuestros hijos, no, hay muchas formas. No, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie Ese es el que le está diciendo a la gente, ay, pues ¿cómo usted puede decir que la Biblia es la palabra de Dios? Y se inventan cosas de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no ha fallado. No me toma mucho. No falla. Ha pasado la historia y se sigue cumpliendo, se sigue manifestando. Sea Dios veraz. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, en eso se basa la fe. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Se rindieron culto, sirvieron cosas que Dios creó. Sirvieron a cosas que Dios creó. Pero, ¿cómo? Le sirvo a las cosas. Escuche bien.
Qué terrible tiempo vivimos, y no tiene nada que ver con el tiempo actual, pero porque así ha sido siempre. Pero qué terrible es tener la cultura en nosotros de que le rendimos culto a la creación, pero no a Dios. Protegemos los árboles, pero no el Dios de los árboles. Protegemos al ambiente, reciclando, haciendo todas las cosas, el carrito de batería, el carrito híbrido, todo eso está maravilloso. Adoramos la creación, pero no al Creador. Nos adoramos a nosotros mismos con nuestro egoísmo, con nuestra vanagloria. Adoramos a nuestros niños, adoramos a nuestros novios y novias, esposos y esposas. ¿Y el Creador qué? ¿Y el Creador qué? Pablo le dice, no. ¿Quiénes? No adoramos al Creador, que Él es el que es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, verso 26, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aquí es que empezó la corrupción del ser humano. Cuando abandona a Dios, cuando abandona la forma de Dios, cuando se concentra en el mundo que Dios le crea, pero no se concentra en Dios. Y entonces el hombre empieza a depravarse, a confundirse, a cambiar su mentalidad, su filosofía, su manera de hacer las cosas, su cultura. Y como el hombre piensa en su corazón, en eso se convierte. Y dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones. Dieron rienda suelta. Ya usted puede leer la palabra. Verso 27, pues la Biblia es bastante clara. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones normales con la mujer, se dieron pasiones los unos por los otros. En otras palabras, abandonar a Dios cambió aún la forma natural como Dios nos creó. Y nos inventamos, es que yo no me siento. Yo no puedo levantarme hoy y decir, me siento como un teléfono. Con todo respeto, yo sé que esto no es popular y la razón por la cual esta cultura prevalece tanto en la nueva generación es porque las previas generaciones tuvieron miedo a hablar de esto. No formamos su cultura, su mentalidad para entenderlo. Hoy me siento como un teléfono. No. No podemos permitir que el mundo que Dios creó, escúcheme bien, no podemos permitir que el mundo que Dios creó se vaya por la borda. Porque al final del día, cuando Dios creó este mundo, escuche lo que le voy a decir, le dijo al hombre, tú eres el jefe de este mundo. Lo que este mundo es tu responsabilidad. Y un día llegaremos ante el Padre, creas en Él o no creas en Él. Todo hombre se va a parar frente a Dios, tenga fe, sea ateo, sea agnóstico, sea lo que sea. Todo hombre se va y mujer se va a parar ante Dios y Dios va a decir, ok, mayordomo, ¿qué hiciste con la tierra que te entregué? Alguien diga gloria, o diga algo, diga ouch. Oh, no. Por pensar, verso 28, ¿están listos? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿O por qué sucede aún hoy, aún en nuestras propias vidas, aún en nuestra propia cultura cristiana, aún en nuestras propias iglesias? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Porque pensé que era una tontería reconocer a Dios en todos mis caminos. Pensé que era una tontería reconocer a Dios en mi matrimonio. Pensé que era una tontería reconocer a Dios en la crianza de mis hijos. Pensé que era una tontería reconocer a Dios en nuestra composición moral. Y escogí no aludir y establecer temas, mentalidades, cultura en mí y en los que me rodean o los que yo influyo
por respeto a la creación, pero sin respeto por el Creador. ¿Alguien está oyendo? Es una tontería reconocer a Dios. Y por eso Dios dijo: los abandono en sus tontos razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás debieron hacer. Si usted sigue leyendo el resto del capítulo, usted piensa: wow, esto está feo. Parece una película de Netflix. Pero Dios no pierde la esperanza, porque fue a esta misma gente que brincamos al capítulo 12 y les dice: Dios te puede dar una nueva vida si cambias tu manera de pensar. Así que tampoco soy un predicador que piensa que el mundo está perdido y que al final del día mi Jesús va a perder esta guerra. No, 1000 veces no. Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Él volverá a ser el rey, aunque le cueste generaciones y tenga que continuar diciendo: hijos, no se conformen a este siglo, sean cambiados por medio de la formación de un pensamiento diferente en ti. Un pensamiento conforme a la palabra. Isaías dijo: mis pensamientos, le dijo Dios a Isaías, mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos como son tus caminos. Y después se lo describe: como el cielo está bien alto, así también mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y tus caminos, mis caminos, más altos que tus caminos. El camino de Dios es mejor. Yo dije que es mejor. Puede ser que no sea popular, puede ser que gente me coja odio, no, ya no les caiga tan bien, no hay problema. Yo no estoy aquí para debatirlo, lo estableció Dios. Yo estoy aquí para amar, para predicar y para permitir que esta palabra también me cambie a mí. Porque también el predicador y el pastor está bajo la presión. Está bajo la presión de darle por las esquinas a estos asuntos, mientras ve cómo la iglesia cada vez pierde su composición moral, como cada vez nos alineamos más a otras cosas que no son las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. No, 1000 veces no. Esto es una guerra espiritual, hay que ganarla. Y la guerra espiritual no es simplemente demonios y angelitos que están por ahí peleando uno contra el otro. No, te voy a decir cuál es la guerra espiritual. La guerra espiritual es por cautivar tu pensamiento. Segunda de Corintios capítulo 10. Vaya ahí, por favor. Segunda de Corintios capítulo 10. Verso 3. Porque aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. Diga conmigo: es espiritual. Digo otra vez: es espiritual. Por eso es que no tiene nada que ver con nadie. Por eso es que yo me puedo sentar a la mesa con cualquiera en paz, darle un abrazo, darle un beso, y que lo hagan también conmigo, porque la guerra no es conmigo, ni tampoco es contigo, ni con aquel, ni con el otro. No, el hombre fue creado para amarse el uno al otro, pero no luchamos contra una guerra carnal, es una espiritual. Usamos las armas poderosas de Dios y no las del mundo. Wow. ¿Cómo? Las armas poderosas de Dios. ¿Cómo? ¿Armas qué? Poderosas de Dios. La oración, la palabra, la sangre, la alabanza, la fe. Todo lo que Dios nos ha dado son armas de guerra. Y mire dónde es el terreno. No es Ucrania, no es Corea del Norte, no es Taiwán, no es el Golfo Pérsico, no es Israel. El terreno de la guerra es sencillo. Está en la formación de tus pensamientos. La batalla por la mente humana. Porque el que controla la mente, lo controla todo. Así que podemos venir aquí y orar y gritar,
y pelear y reprender al diablo y hacer todas esas cosas que hemos aprendido a hacer. Y eso es poderoso, porque la oración tiene mucho poder. Pero si salimos del campo de la oración y no estamos determinados a cambiar nuestro pensamiento, la batalla no está gana. La batalla se gana cuando el control de tu pensamiento lo tiene Dios. Cuando el control de tu pensamiento lo tiene la palabra. Cuando el control del pensamiento está sujeto a un espíritu que está conectado con Dios. No son guerras del mundo, es para derribar las fortalezas del razonamiento humano. ¿Qué viene a tu mente? Fortalezas que van más allá que simplemente, no estoy hablando de la fortaleza que se manifiesta en ti de noche, que te da ansiedad, que no puedes apagar tu mente. Esas son unas fortalezas. Pero estoy hablando de las fortalezas en tu mente que dictan tú y mi manera de vivir. Pablo dijo: las armas de la milicia es para destruir o derribar razonamiento humano. Es para derribar argumentos falsos. Es para destruirnos todo obstáculo. ¿De qué? De arrogancia. Todo acto o pensamiento de arrogancia que ¿qué hace? Que impide que la gente conozca a Dios. ¿Cómo llego a ese lugar de desobediencia y de rebeldía? Sencillo. El pecado original, el orgullo. Porque es el orgullo el que me dice a mí que yo voy primero, que satisfacer mis deseos es número uno. Ese es el que me dice a mí: a ti nadie te tiene que decir qué hacer. Ese es el que me dice a mí: yo estoy bien y todos los demás están mal. Ese es el que me hace a mí ignorar a Dios y vivir independiente de Él, aunque esté sentado en la banca de una iglesia, o aunque me haya criado en una iglesia, como en el caso mío. Criado toda la vida, yendo a la iglesia 4 o 5 veces a la semana, y dentro de la iglesia me perdí, porque mi orgullo me alejó de Dios. Mi egoísmo de pensar que lo que yo pensaba era más importante me alejó de Cristo. Y Él dice: capturamos entonces los pensamientos rebeldes y enseñemos a las personas. Wow, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sabe lo que usted está haciendo hoy? Enseñar. Está siendo enseñado. Si lo aprende o no. Yo le digo, como me decía mi pastor a mí cuando me criaba y estaba tratando de sacar a un hombre de Dios de mí a los 16, 17 años: yo te doy la lección, el diablo te da la prueba. Siempre me decía lo mismo: yo te enseño, pero yo no te voy a dar un examen. El examen te lo va a dar Satanás. Cuando salgas allá afuera y tengas que implementar la palabra en tu diario vivir, en tus convicciones, cuando estés parado frente a una decisión, si mentir, aunque me conviene, sigue siendo una mentira, o me paro por la verdad, aunque me cueste más caro. Ahí, esa es la prueba, ese es el examen. Si voy a simplemente quedarme con el sistema o con lo que sea, cuando tengo la oportunidad de hacer algo que no está correcto, moralmente correcto, o simplemente me paro al lado de la verdad. Esa es la batalla, esas son las fortalezas que nosotros nos enfrentamos todos los días, porque vivimos en un mundo donde es más fácil pecar que pararse por la verdad. Es más fácil mentir que ser íntegro. Es más fácil bajar la cabeza y seguir andando que defenderte. ¿Alguien está oyendo lo que yo estoy diciendo? Pero hay una gran recompensa cuando un hombre y una mujer se va a parar firme en la palabra de Dios y va a decir: voy a bajar la cabeza aunque me cueste, voy a decir la verdad aunque me estoy muriendo por dentro por decir lo contrario, voy a pararme por lo que es real. Ese es el capturar tus pensamientos. Y lo hago una vez y otra vez, y una vez y otra vez, cuando gano
la batalla cuando llegue a ser totalmente obediente. ¿Cierto? Así es Dios con nosotros. Es como usted, si es que tiene hijos, o nosotros que todos fuimos hijos. La retórica en la casa: limpia el cuarto, limpia el cuarto, limpia el cuarto, limpia el cuarto, friega los trastes, friega los trastes, friega los trastes. Esta es bien buena. Voy a liberar a 2 o 3 mujeres por aquí. Haz las tareas, haz las tareas, haz las tareas. Nos movemos al 2024. Apaga el celular, apaga la tablet. Y uno oye eso, y yo siempre preguntaba y me decía: en algún momento se tiene que cansar. Y ¿será que esta grabadora en algún momento se va a apagar? ¿Sabes que no se apagaba? ¿Sabes cuándo único se apagaba? Cuando obedecía. Yo no quería oír limpia el cuarto, limpiaba el cuarto. Yo no quería oír haz esto, haz lo otro. Si no lo quieres oír, hazlo. Mientras no lo oigas, es porque está hecho. Mientras lo sigas oyendo, es porque Dios es tan bueno que te lo sigue repitiendo y repitiendo una y otra vez. Ama a tu prójimo. Trata a tu esposa como Cristo trata a la iglesia. Mujer, respeten a sus maridos. Padres, no provoquen a vuestros hijos a ira. No digas mentiras. No cometas adulterio, ni en tu mente, ni en tu corazón, ni tampoco con tu cuerpo. Y tú lo oyes y lo oyes. ¿Y por qué lo repiten? ¿Por qué lo repiten? Hasta que la obediencia sea cumplida. Y después me muevo al próximo paso. La próxima área de obediencia. La próxima área que Dios tiene para mi vida. Ahora, mucha gente no lo ven de esta forma, pero un arma poderosa de guerra es la obediencia. Dice: castigamos toda desobediencia cuando tu obediencia es cumplida. Por eso es que Dios no te llamó a caminar en el montón. Porque si el montón está desobedeciendo, entonces el montón o la desobediencia le está ganando a la obediencia. Pero si yo puedo estar entre el montón y no ser del montón, y ver la desobediencia a mi lado, y yo camino en la obediencia castiga la desobediencia. Que mucho nos cuesta eso. El comportamiento humano, Satanás nos tiene tan y tan amarrados en nuestra mente que no solamente nos gusta desobedecer, sino que defendemos nuestra desobediencia. Usted va a un sitio, una tienda, y una regla y una norma de cómo hacerlo, y la gente se quiere inventar otra forma. No, la cola es aquí. No, a mí me gusta allá. La tienda no es tuya. La cola es aquí. Va al aeropuerto, todavía me impresiona. Todavía me impresiona ir al aeropuerto. Desde el 2001 no nos permiten meter botellas de agua. Y todavía están los benditos, Dios los bendiga, los de TSA sacando botellas de agua. Y el que trajo la botella de agua se molesta. Yo pagué por esa botella de agua. 23 años desde 9/11. Y todavía queremos meter la botella de agua. Defendemos la desobediencia como si fuera la verdad. Y Dios quiere y necesita cambiar una generación completa de hombres y mujeres que, aunque todos a mi alrededor lo están haciendo mal, yo escojo hacerlo bien. La excusa más mediocre que nos aprendimos de niño fue: fulano también lo hace. Nos cambiamos a 40 años con un poquito más de canita y decimos: todo el mundo lo hace.
Y mi madre, Mina Raquel Seguí Colón Perales, me decía: pero usted no es todo el mundo. Usted no es todo el mundo. Todo el mundo roba, usted no. Todo el mundo dice una mentirita, usted no. Todo el mundo le pide un hijo prestado a otro para ponerlo en la planilla y que le den más dinero de reembolso. Usted no. Porque castigo toda desobediencia cuando mi obediencia es cumplida. Wow. Esto tomó un giro totalmente diferente. Pero gracias, Señor. Desde el principio, Satanás se está engañando para lograr cautivar nuestro pensamiento. Y Pablo, que fue el que tuvo que tratar esto más especialmente con las iglesias griegas y romanas, porque el judío tenía un sistema de reglas muy estricto. Llegan los gentiles, eran muy liberales. A Pablo le tocó el trabajo fuerte de cambiarle la mentalidad a unas ciudades, los griegos, los italianos, que no eran judaizantes y no tenían un sistema de reglas. No se le enseñó desde chiquitos a hacer estas cosas. Y Pablo tuvo el terrible y difícil trabajo de predicarle a esa gente un evangelio que cambiara su manera de pensar para poder cambiar su conducta. Pero la pelea sigue siendo igual. No todo el mundo se cría en la iglesia. No todo el mundo tiene la opción o tuvo la bendición de criarse con un padre y con una madre. No todo el mundo vio buenas experiencias o tuvo buenas experiencias en su casa. Quizás algunos tuvieron malos ejemplos al frente suyo. Está terrible. Eso nos debe hacer más conscientes a nosotros de la importancia de la clase de hogar que tenemos. Aunque usted piense que no están oyendo, aunque usted piense que no están viendo, aunque usted piense que son los peores del mundo, no lo son. Están oyendo, están viendo, y un día, escuche bien, no serán lo que tú le dijiste que tenían que ser en el sermonete de la casa a la escuela. Van a ser lo que vieron de ti, lo que vieron en tu casa. Van a permitir que un hombre le hable a ella como su papá le hablaba a su mamá, para bien o para mal. Porque las víctimas siempre se convierten en victimizantes, porque es la cultura, es la mentalidad y es la forma de esa casa, de esa familia, de esa ciudad, de ese país, de esa iglesia. ¿Están conmigo? Termino. Nosotros, como cristianos, tenemos que establecer posturas en nuestros corazones que determinan nuestra conducta y determinan lo que verdaderamente es nuestra integridad. Primero, tenemos que renunciar a la mentalidad de enamorarnos más del mundo que de Dios. Juan dice: no amemos al mundo ni las cosas del mundo, porque el amor del Padre no está ahí. Me aterra ver o pensar que una iglesia sea una iglesia que esté enfatuado, un creyente que esté enfatuado más con las formas del mundo que con las formas de Dios. Que esté más enamorado de lo inmoral y de lo ilegal que de lo santo y lo consagrado. Esa mentalidad hay que echarla fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que cambiar la mentalidad en nosotros y aún aquellos que podemos influir, entiéndase, en nuestro propio hogar, de hacer de personas que no fueron llamadas a ser ejemplos de liderazgo, ejemplo de liderazgo. Los atletas, los cantantes, los artistas
no son los encargados de crear y formar la composición moral de nuestra generación. Tiene que comenzar con el padre y la madre en su propio hogar. Esa mentalidad de que evadimos la responsabilidad, aquí lo vemos todo el tiempo. Le damos la responsabilidad de la enseñanza bíblica a nuestras maestras de M-Kids, a nuestros maestros de jóvenes adolescentes, a nuestros maestros de jóvenes y luego a nuestros maestros de jóvenes adultos, y terminamos el ciclo con el pastor. Y nosotros ciertamente como iglesia, nuestra función es traer la palabra, es enseñar, es llevar lo que sabemos que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y le voy a decir, porque capto esta pregunta en el corazón de algunos, y no está mal que la haga: pastor, ¿cómo usted sabe que lo que está diciendo es la verdad? Muy sencillo. Yo no nací en el campo. Yo no sé la diferencia entre un árbol de mango y uno de aguacate. Pero cuando le veo el fruto, pero cuando veo el mango, me veo hasta como un agrónomo. Ahí está el mango, ese árbol de mango. Así que si alguien en su mente le da la cosquillita de preguntar: ¿cómo tú sabes? Por el fruto los conoceréis. Puede ser que te engañen algunas cosas, pero no puedes ignorar el fruto. No lo puedes ignorar. No puedes ignorar lo que se ve. Es evidente, es el fruto. Es porque el fruto dice que es. Y cuando tú entiendes por el fruto, por los resultados, no tienes ningún temor en inculcarlo, hacerlo parte de tu diario vivir, hacerlo parte de tu mentalidad. Permites que eso rija tu hogar, que los principios de tu carácter siempre tienen que fundamentarse en una vida de fidelidad y de obediencia a Dios. Tiene que estar fundamentado en una vida y un caminar de disciplina y de humildad, de perdón y tolerancia. Tiene que estar fundamentado en los frutos del Espíritu: amor, fe, paciencia, misericordia, benignidad, templanza, dominio propio, humildad. Que tu vida y mi vida no se rigen por dones y talentos que tenemos, y fue Dios quien le dio dones a los hombres. Pero el talento, mi habilidad, lo que yo logro, lo que yo he hecho, no es lo que dicta mi vida. Es el fruto. Es que se vea que yo le sirvo al Dios de amor y el amor está en mí. Es que se vea que yo puedo llegar a cualquier posición en esta vida, no importa cuál sea, profesional, social, económica. Y utilizaré yo, por lo menos en mi caso, mi posición o en el área de influencia que Dios me dé para darle al mundo un testimonio del fruto, que quizás no sabe si soy un árbol de mango y quizás no sabe si soy un árbol de limón, porque la gran crisis que tenemos hoy en día es que el mundo no puede ver a leguas y a simple vista quién es cristiano y quién no. Y como único va a saber, especialmente para el que no conoce, yo usé el ejemplo, pero en mi casa había un árbol de mango y también había uno de limón. Pero el ejemplo es: el que no sabe solamente sabrá cuando vea el fruto. Y si nos quedamos en una generación que esconde su fruto, que esconde su fe, que esconde su moralidad, que esconde sus posturas, entonces el mundo nunca sabrá lo que es verdadero, porque lo verdadero se quedó tapado. Mientras lo que es mentira
está descubierto y sin vergüenza ninguna. Entonces los que lo hacen bien son los que se avergüenzan. Los que tienen a Dios en su corazón, esos son los que esconden su fe. Los que profesan a Jesucristo son los que no mencionan su nombre. No, me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación. Permitamos que Dios cambie nuestras mentalidades, que Dios establezca nuestras formas, que sea el Espíritu Santo quien dicte la cultura donde quiera que nosotros vamos y donde quiera que nosotros estamos, para que hagamos algo bien sencillo, bien sencillo. Seamos la luz. Seamos la luz. Seamos la luz. Le pongo el subtítulo ahora. Prende la luz. Mira, profético, allí se prendió una. Enciende tu luz y no permitas que el mundo te apague la tuya. Préndela y brillante. Amén. Póngase de pie. Levanta tus manos al cielo. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, obedecemos tu palabra. Obedecemos lo que tu palabra dice. Tu palabra declara, Señor, que tenemos que dejarnos ser cambiados en una nueva persona por Dios, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora mismo, Padre Santo, yo me paro sobre la palabra y yo oro y decreto en este momento, Señor, que todo pensamiento en mi vida es llevado a la obediencia a Jesucristo. Declaro y oro, Señor, que toda fortaleza mental que está cegando, Señor, nuestras vidas, que está nublando, Señor, nuestro criterio, que está nublando, Señor, y distorsionando nuestro comportamiento, Padre, yo oro ahora mismo que sea transformado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pido en esta mañana, Señor, que esas fortalezas sean derribadas, Señor, como así tú lo prometiste. Que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia a Jesucristo para castigar la desobediencia en mí primero, cuando mi obediencia es cumplida. Reprendo toda confusión, reprendo ahora mismo toda mentalidad que ha venido a ser sembrada en tu mente, en tu corazón, para no caminar por la palabra, para no caminar por la verdad. Señor, ahora mismo la reprendo y la echo fuera de tu vida. Por el poder del Espíritu Santo, oro en esta mañana. Ahora mismo, Señor, forma nuestros pensamientos. Formas nuestros pensamientos. Oh Padre, tú guardas en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos están en ti, Señor. Yo pongo mi pensamiento en ti. Padre, no estamos tarde. Así como Pablo no se rindió hasta que sacó una poderosa iglesia en Roma, no nos rendimos, Señor, hasta que sigamos doblegados ante los pies de Jesucristo. No adoraremos a la creación, sino al Creador eterno y por siempre. No distorsionaremos nuestra visión. No caminaremos como ciegos. No adoraremos a dioses mudos y ciegos. No, al único Dios Jesucristo es a quien vamos a servir. Padre, pido en esta mañana que nos des sabiduría para inculcar estos valores, para ir a la palabra de Dios. Que si tenemos que cambiar nuestra forma, lo hagamos con la gracia, con la misericordia, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero que la verdad de tu palabra sea establecida para que podamos pasar el batón a una generación, Señor, a una generación que teme de Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que agrada a Dios, que obedece a Dios. Pido que tú des sabiduría. Tu palabra dice que con sabiduría se edifica la casa. Todo joven adulto, todo padre, toda madre, todo esposo, toda esposa, Padre del cielo, Señor, derrama, Señor, tu sabiduría sin reproche. Que si hemos cometido errores, como lo hemos cometido todos,
los rectifiquemos y que con sabiduría edifiquemos una generación, edifiquemos nuestros matrimonios, edifiquemos nuestra vida, Señor, anclado en la sabiduría y sus 7 columnas, como dijo el proverbio. Señor, que tu sabiduría sea marcada, porque el principio de ella es el temor a Dios, es temerte a ti, es caminar para ti, es vivir para ti, es respetarte a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, enséñanos a caminar en ese amor hacia nosotros mismos, hacia nuestros hermanos, hacia el mundo, que caminamos entre ellos, pero no somos como ellos. Encendemos la luz de la palabra, la luz de la salvación que tú nos has dado, porque nos has rescatado de esa forma de vivir. Tu palabra dice que tú nos rescatas de nuestra vieja manera de vivir. Rescátanos, oh Dios, para que la iglesia de Cristo sea esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, por la cual tú regresas. Y que Dios te podamos entregar a ti una tierra. Te podamos entregar una tierra como mayordomos, que esté llena del conocimiento de la gloria de Dios. Te lo pido, Jesús. Ofrezco el